Un gusto saludarles, gracias por estar nuevamente acá acompañándonos. Este es el segundo episodio de El Pensadero por otra República. Estoy aquí con mi amigo Andrés Arellano. Andrés, ¿cómo estás? Mamerto, feliz de verte, feliz de compartir con la gente. Segundo programa, Ajá. recibimos lindos comentarios del Chévere, primero. chévere, chévere. La gente contenta de la conversación. Estuvo súper bacano. Plantearon incluso temas. ¿Sí vio? No, 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 Sí, no. en Facebook queremos, estuve leyendo los comentarios en Facebook, estuve leyendo también en YouTube y la gente comentando y como queriendo más. Y eso es muy chévere porque pues es estar ávido de aprender. Nosotros en este proceso aprendemos incluso Muchísimo, mucho más, muchísimo. porque cuando pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Más allá de acomodar cámaras, de comprar esta huepanela para poder hablar y todo eso, pensamos el tema y buscamos. Y por ejemplo, hoy hay un tema que nos llamó mucho la atención, ¿no, Andrés? Y es el aplicar, primero entender el concepto y cómo hoy por hoy se está aplicando en Colombia y en el mundo. Y es el concepto de la realpolitik. Que no le voy a preguntar qué es para usted, porque pues esto no es un tema de una opinión, De acuerdo. es más bien que nos cuente qué es la realpolitik. Bueno, te voy a contar lo que sé, ya que Correcto. pues mi experiencia en ciencia Así política, hacemos la aclaración. Aquel que sepa más y entienda más del tema, voy a escribir, bienvenido a los comentarios, nos claro que escribe y sí. dice, se equivocaron, eso no era. Estamos abiertos a aprender. Pero bueno, en ciencia política o en teoría de relaciones internacionales, donde es la realpolitik realmente aplica, Ujú, viene en un fenómeno de la ilustración y viene de los fracasos de la intención de construir estados a través de la ideología liberal, que no nos puede olvidar que en algún momento la ideología liberal fue la revolucionaria, fue la, ¿no? La que buscaba la justicia, tenía esa intención. Y en las revoluciones del 48, de 1848 en Europa, revoluciones liberales, eh, con mucha influencia marxista, socialista, comunista, se trató de implantar ese ideal en el Estado ujú. y que el Estado se rigiera por esas ideas liberadoras en aquellas épocas. El fracaso de eso, que no se hubiera podido llevar a cabo, fue lo que llevó a von Rechow, creo que era el nombre del alemán, a decir, bueno, la Realpolitik es claro, eh, es la contraposición a lo que vimos acá. Y es que los estados no se forman con la fuerza de las ideas. En los estados hay dinámicas reales de poder que impiden que ideas nuevas, revolucionarias se apliquen. Entonces él dice, la realpolitik se opone al idealismo de ellos, no el idealismo en general, porque la política dentro de todo es una utopía, Claro. es un ideal, tú y yo luchamos por una sociedad mejor, por una república diferente, pero mejor para las mayorías. Eso es idealista, pero llevar a aplicarlo pues tiene dificultades y las dificultades son los grupos de poder en la sociedad que impiden que esos nuevos ideales se apliquen. Mm. ¿Estamos hablando de Colombia hoy? Sí, pero también de ese momento. Pero yéndonos un poquito más atrás, usted me corregirá. No, claro que no. Pienso yo que para mí es un ejemplo de realpolitik lo que hizo Deng Xiaoping cuando recibe las banderas de China, ¿o no? Yo diría que también, sí, yo creo que, de hecho, lo que yo tengo entendido es que la verdadera Realpolitik nació en China y creo que se llamaba algo así como la estrategia de la porcelana o algo así, en el sentido de que ellos querían desde siempre conformar, China quiere decir, República de China o algo así quiere decir el país del centro. Sí. Ellos son el centro del De mundo, Shondu, una cosa algo así, así, el exacto. país del centro. Pero no es un centralismo No, ególatra, no, no. sino que tiende, y eso se lo escuché a alguien, aquí saliendo un poco el tema de que en las personas y en la sociedad está el centro. Y ellos lo definen así porque pues era en China y es una definición de hace 3000 años. Ok. Eso no es nuevo. Entonces yo tengo entendido que la Realpolitik, mucho antes de que la diseñaran los alemanes, China ya la venía practicando. Y yo diría que si compartimos el concepto, para mí Realpolitik quiere decir, porque realismo político es diferente al Realpolitik. Correcto. Realpolitik es la lucha por establecer un ideal de Estado, de nación, como lo hizo Otto von Bismarck en su momento en la Alemania, como lo hizo quien para mí es el epítome de la Realpolitik, el cardenal Richelieu en Francia,
Incluso ahí podemos discutir el señor Kissinger y Nixon en los Estados Sí. Unidos en la relación con la China de Mao. Ujú. Pero la intención es entender el concepto político de poder para transformarlo. No puede, o sea, Realpolitik no puede ser un chanchullo, Ujú. Realpolitik no puede ser, vamos a hacer este contrato. Eso es una degeneración de lo que es. Sí, una cosa es realpolitik, otra cosa es pragmatismo y otra cosa es facilismo, Ok, porque podríamos dale, dale, tender dale por ahí, a confundir eso, ¿no? dale por ahí. Por ejemplo, Colombia. Ujú, En Colombia, ahorita con el gobierno actual, ujú, el gobierno de Gustavo Petro, tenemos algunas cosas que podemos ujú, encajar en la realpolitik. ok, Otras que podríamos decir es pragmatismo, incluso son más las cosas donde falta el pragmatismo. ok, Y hay otras donde dice uno, marica, estamos cayendo en el chanchullo de lo que estaban haciendo los otros, ok, ¿sí? ok. Deme un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, Por ejemplo, chanchullo, lo que acabamos de ver con lo que usted dijo, que usted calificó como una tristeza, como una desilusión, una decepción de un congresista que no vamos a mencionar por razones obvias, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Eso es el chanchullo sí, clarísimo. Pragmatismo fue el acuerdo nacional. Para mí eso no fue realpolitik. Para mí el acuerdo nacional fue un pragmatismo. Unámonos con esta gente y le damos unos puestos y de ahí pasan unas reformas. Eso es pragmatismo. De realpolitik le tengo muchos ejemplos de lo que se debió haber hecho, de mi percepción, y y no que se ha no se hecho, hizo. o no se ¿Sí? ha hecho. O no sé, pues yo creo que ya no alcanza. Ya no alcanza, bueno, Pero es lo que yo creo que le faltó a como este. que, por ejemplo, Mira que yo tengo una crítica ya a esta altura, 3 años en el poder. estamos a 364 días de que se elija presidente en primera vuelta. Es- Sí, Ok, sí, sí. ok, bueno, ya categorizado. Eh, no tenemos una reforma a la salud, no tenemos una reforma pensional porque la Corte la va a tumbar. Bueno, de pronto no, pero la va a tumbar. Y no tenemos una reforma laboral. Las reformas del gobierno en el Congreso no pasaron. Entonces, ¿fue falta de pragmatismo? Uno podría decir que sí, uno En podría mirar parte, que sí. fue falta de chanchullo, no lo hubiéramos querido, pues Mm, no es lo que, no. para eso, Es lo que habían querido del otro tenía lado, que haber querido al otro lado, muy bien dicho eso. ¿Qué creo que yo hubiera sido, que hubiera entendido yo como realpolitik en esos escenarios y tuve la oportunidad de compartirlo en el Congreso, aunque una voz pues que nadie escuchó? Realpolitik es, si yo voy a poner una reforma laboral y entiendo como tú y yo entendemos la economía colombiana, el modo de producción, trabajadores y capitalistas o empleadores. Yo digo, siendo gobierno, estoy haciendo una reforma para los trabajadores, yo solidifico la clase trabajadora y con ese impulso paso la reforma. Yo siento que fue un error y lo digo muy respetuosamente porque pues de pronto me equivoco. Creo que fue un error haberle dicho a los empresarios, oiga, la reforma no es tan mala, la reforma a usted le va a servir, la reforma es bueno. Y los empresarios le dijeron, ah, bueno. Y cuando llegaron, le tumbaron todo. ¿Sí? Pragmatismo, chanchullo lo que están haciendo ahora con la reforma laboral los otros, de, no, ¿cuál consulta? Si aquí la estamos pasando ya, aquí está ganando los debates, se cae la consulta y la tumba. y Eso la todos tumba. Sí, sabemos que sí, va a sí, ser sí, sí. así. Entonces, Realpolitik es, ok, si aquí hay un factor real del poder que es el empresariado, que tiene sus medios, que tiene sus ministros, sus cortes y demás, pues a mí me queda es contraponerme a ese poder. Y por lo que tengo que hacer es unir a la clase trabajadora como tú y yo queremos, como tú y yo proponemos, pero con ese gancho hubiera sido hasta fácil, digo yo, sindicalicémoslos, organicémoslos, movilicémoslos y que la gente vea esas marchas peleando por la reforma laboral hubiera sido algo muy diferente. Y hoy lo estamos viendo. Con la salud que hubiera hecho, que hubiera sido un acto de realpolitik, para mí fue un error garrafal, incluso de alguien que admiro muchísimo, que aprendí a admirar con eso, la doctora Carolina Corcho, ir a hablar con la GPS. Las GPS nunca iban a gustarle una reforma a la salud, pero donde había un poder inmenso, yo, en los usuarios. En los usuarios. En los usuarios, organice, que son clase trabajadora, Claro. organice a los usuarios, llévenlos a todos lados, póngalos a hacer conferencias, de todo. Organícelos como poder y ahí usted empieza a arrinconar a, a las EPS que son otro poder, ¿sí? Con la pensional hubiera sido lo mismo, mi hermano. Y llegamos al mismo punto de la vez pasada y que siempre llega uno y es que el eje de todo esto es la clase trabajadora. Pero antes de continuar,
mientras solucionamos aquí unos temas de edición audiovisual, porque pues, ¿quiénes son los editores acá? ¿Quiénes Usted y son los yo, usted. camarógrafos? ¿Quiénes son los sonidistas? Nosotros dos. Si Entonces, esto tuviera crédito sería eso, muy aburrido. eso. Entonces, vamos a una pauta cortica y ya volvemos que vamos a arreglar una cosa. Una eternidad más tarde. Bueno, y ya que volvimos, cuéntenos por favor desde qué ciudad nos están viendo, desde dónde se están conectando, déjenos saber. Algunas personas están fuera del país, otras personas en Colombia. Usted tiene muchísimos fans, Usted hombres y también, mujeres. usted también, usted también. Ya. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Cuénteme. Estábamos acá. ¿Dónde estamos, John? Cuéntele a la gente dónde En estamos. este momento nos encontramos en Teusaquillo, Ujú. en las oficinas, bueno, en la casa, en la sede principal del PTC, Del PTC. a quien le damos muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por habernos permitido este lindo espacio, de hecho. Ajá. Cuando llegué acá, hoy, porque había dejado de venir, y cuando llegué acá, la señora que ayuda acá con los servicios, una señora muy querida, Marta, le Servicios mando generales. sí, de servicios generales, le mando un saludo inmenso porque la quiero muchísimo. Me dijo, ay, no había vuelto, bueno, de la charla de siempre. Me dijo, no, es que vine hoy porque voy a grabar un programa. Y me dijo, ¡ah! El del que hace con el mamerto. Ay, sí. Se lo juro. Oh, bacano, Y yo bacano. le dije, no, genial, sí, claro que sí. Me dijo, ay, no, yo a él lo adoro, lo quiero mucho. Yo le dije, pero yo soy su favorito. Me dijo, sí, La ¿verdad? señora Marta. Sí. Bueno, un abrazo para la señora Marta y bueno, espero que también se esté conectando y esté viendo esto y lo comparta porque no hay que Sí. mirandearse el like ni hay que mirandearse tampoco el link, hay que compartirlo. Le iba a preguntar algo, Andrés, No, pero yo le hago una pregunta. señor, Yo le quiero una pregunta, cuente. porque usted va para el Senado, como ya todo el mundo sabe, va a terminar Eh, por allá. ojo, quiero ir, no tengo aval todavía, no tengo plata, Bueno, pero tengo las pero la intenciones. gente que está ahí nos va a ayudar a llevarlo, ¿sí? Ujú. Yo tengo otra intención. Ajá. Yo quiero seguir en el afán de crear esa clase trabajadora, ¿sí? Y ojalá ustedes desde allá y yo desde acá podamos seguir trabajando juntos. Ojalá no se le suman los humos como a los otros. Ah, no. Confío en que así sea, tengo total fe de que así va a Es más, ser. y le cuento a usted y a la gente, por mi profesión como geólogo he tenido la oportunidad de probar las mieles de unos salarios que Ujú. son bastante seductores y que le ayudan a cambiar el pensamiento a mucha gente, a muchos amigos y colegas de la universidad. Y después de 20 y pico años puedo decir que eso no ha sido conmigo. Y que no. Los hombres son esclavos de sus condiciones materiales, ¿no? Decía Ujú. nuestro grandioso referente. Tal cual. Bueno, no siempre. Alma bendita que en paz descanse. Ahora sí, ¿qué me iba a preguntar? Bueno, la pregunta es, aquí puntualmente, pensándonos otra república, Andrés, planteando otra república, si está en sus manos, esto es un juego. Apliquemos el diseño de otra república desde el 2026, desde su alcance, con la Realpolitik. ¿Cómo lo hace? Yo creo que la Realpolitik en este momento, y eso es algo que usted y yo debatimos mucho, y espero que me comente lo que le voy a decir, Ujú. pasa por un hecho particular, y es cambiar las relaciones de poder. Yo le pregunto algo a usted y yo, y le pregunto a los que nos están viendo. ¿Alguien tiene duda que hoy, en el mundo en el que vivimos, neoliberal, capitalista, hasta el tuétano, el poder económico no está por encima del político? ¿Hay alguien que tiene alguna duda de eso? Yo creo que nadie de lo que nos está viendo tiene duda de que Eso es una plutocracia. sí, vivimos en una plutocracia, exactamente, una oligarquía por usar la palabra del presidente. Ujú. Si esa es la realidad, desde mi punto de vista, y que queremos es transformar, pues eso es lo que hay que cambiar, ¿sí? Entonces, aquí voy a hablar algo que ya hablé la vez pasada y lo quiero comentar y espero que usted nos apoye en eso. Nosotros empezamos a cambiar la realidad económica de este país cuando empezamos a enriquecer a la clase trabajadora, monetariamente, monetariamente. A nosotros, a todos, a ti, a mí, a los que nos están viendo, no nos sirve un grupo pequeño enriquecido hasta la saciedad, a lo todo nos sirve muchos trabajadores con salarios más que dignos, ¿sí? Ujú. Ese sería mi primer movimiento. Y la forma más ágil de hacerlo es, uno,
aumento el salario mínimo al 20%. Llevo mucho peleando por eso y hasta que no lo haga realidad no va a ser. Eso empieza a cambiar una situación y es que las ganancias empiezan a disminuir. Esto no puedo ser más exacto en eso. Y yo no tengo el miedo de nuestros amigos en el gobierno y en otras áreas que dicen que no, que es que enriquecer a la clase trabajadora, enriquecer. No. Esto es una lucha o ganancias o salarios. Ujú. Y yo apuesto y voy por los salarios. Si usted escuchó la conferencia que ya hace poco Sí, sí, muy sobre buena. el régimen económico impulsado por los salarios, yo voy Vayan y por los vean la salarios. que está en el canal Gracias. de Andrés. Desde ahí empezamos a organizar a esa gente, John, y empezamos a pasar reformas laborales serias, ¿sí? Empezamos a pasar reformas a la salud. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos muy claro, John, y lo hemos hablado muchas veces, la innovación está en el trabajo, Sí. la riqueza está en el trabajo. Entonces, ¿por qué la política económica de este país está favoreciendo el capital? Pero hay algo que yo siento, Andrés. Nos ha pasado en Colombia, en nuestra colombianidad, en todo. Nos ha pasado en el fútbol, nos pasó en el petróleo, nos pasa en todo. Es como si llegáramos 10 pasos tarde, como si la música nos sonara a nosotros con un retraso de 15 minutos. ¿Por qué voy con esto? Porque lo que usted plantea yo estoy muy de acuerdo, pero Ujú, pasa algo. Es que, y esto incluso, estoy seguro que Marx lo habló, pero hay que volver a leerlo para ver si encontramos por dónde lo dijo. En este momento estamos viviendo unos cambios casi que, o sea, una cosa impresionante en un tiempo muy corto. Por ejemplo, en la década de los 90 los Estados Unidos tenían un supercomputador que ocupaba el espacio de una cancha de fútbol que valía 40 millones de dólares y que tenía un procesador X. Hacia el año 2010 aparece la PlayStation 3, que no vale 40 millones de dólares, sino que vale $600 y que tiene 3 veces la capacidad de ese computador y que ocupa el espacio así de grande. Y a los 2 años la PlayStation 4, que la duplica y vale menos. Y así con todo. Y hoy estamos viendo la inteligencia artificial una ujú, cosa brutal. ujú. En ese sentido, porque eso que usted plantea estoy completamente de acuerdo, pero me atrevo a asegurar que en 10 años se va a quedar corto, porque el avance de la inteligencia artificial es brutal, es bravo. Y usted me dirá si está de acuerdo conmigo. Hasta ahora La, sí. la inteligencia artificial en manos de un Estado que prioriza a la clase trabajadora, no le veo problema. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que las máquinas trabajen por nosotros. Y si las máquinas trabajan por nosotros y el Estado es manejado por la dictadura del proletariado, pues todos se benefician. Exactamente. Pero si esa inteligencia artificial está en manos de Elon Musk y de tres más como él, o sea, no somos ni siquiera esclavos. En ese orden de ideas, Andrés, listo, está el planteamiento de ese, mejorar los salarios, que la clase trabajadora y todo eso. Es probable que usted me diga, no sé, porque yo tampoco sé y porque me puse a leer y la inmensa mayoría de gente no sabe y no ha aparecido gente que escriba eso. Pero estamos aquí grabando un video y podemos Botan plantear ideas. ideas, votar ideas. ¿Usted cómo vería ese futuro que es hasta distópico en este momento? Pues mira que hay un momento hace muy poco en Ujú, donde esto ya lo vivimos. ujú, Y fue, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un acabose. ujú, Pero la Segunda Guerra Mundial tuvo una característica que no había tenido ninguna guerra antes, ni siquiera la primera. Y es que después de la Gran Depresión, Roosevelt y la Unión Soviética lograron crear estados que tenían capacidad de controlar toda la economía. ujú. Entonces, eran estados intervencionistas en la economía, a un nivel profundo, se metían en la industria, se metían en los precios, se metían en todo. Entonces, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues entonces ya era un estado con una capacidad de producción que nunca antes se había visto. Por eso fue tan inmensamente salvaje. Como tú y yo sabemos, y muchos de los que nos están escuchando saben, en la Segunda Guerra Mundial, por el impulso de la guerra, por el afán de la producción, se desarrollaron muchos avances tecnológicos, que se empezó la guerra química, bueno, muchas cosas. Cuando la guerra se acabó, todos esos avances pasaron al mundo civil y se sentía que venía una era nueva de tecnología, de avances, de, bueno, de todo tipo de cosas. ¿Tú te acuerdas de una serie y
Ah, pero usted me gana, es que usted es cineasta No, no, y no, toda no, la usted no cosa. está de acuerdo, usted Yo va a me acordar. acuerdo de Padres e No, usted se Hijos, y acuerda me de esa acuerdo serie. del Chavo. Y, estos, Bueno, y ellos se acuerdan, estoy sí, seguro. sí. Una serie que llamaba Los Supersónicos. Claro, claro, Bueno, claro. eh, Jester, creo que llamaba el papá. Ajá. Era un mundo futurista nacido de esa visión del mundo, ¿no? Robotina y todo Con eso. robotina y todo eso. ¿Cuánto trabajaba Jester a la semana? Si no me equivoco, eran 3 horas a la Serían semana. 3 horas a la semana. Y con eso mantenía una familia de 5, uno inquieto, Y otra viajaban, cansona, sí. y viajaban El y todo. adolescente loca, el niño cansón. Entonces, en los 60, por el poder del sindicalismo en la sociedad, que era enorme, pues tenemos el estado de bienestar europeo, ¿no? Tenemos la industrialización cepalina acá, Todavía era fuerte el todavía era cooperativismo y fuerte el todo. cooperativismo. La gente no le tenía miedo a los avances tecnológicos, Ujú, porque decían exactamente lo que usted dijo, John. sí. Lo vamos a poner a nuestro servicio. Ahora no vamos a trabajar 8 horas, vamos a trabajar 3 horas. Vamos a poner dos teclas y vamos a recibir el salario que recibíamos antes, pero ahora vamos a trabajar mucho menos porque la productividad va a explotar. ¿Qué pasó? Pasó lo contrario, que de los 60 el sindicalismo empezó a caer, la clase salarial se empezó a dispersar. ¿Y qué pasó? Los capitalistas, como usted lo anunció, controlaron esos avances. ¿Y qué le dijeron a la gente? Tiene que trabajar más y no le vamos a subir el salario. Entonces la lucha no está con la tecnología es una maravilla. Yo ahorita estamos llegando a gente de todos lados del mundo gracias a esto. Ese punto me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando apareció Gmail, Hotmail, yo no vi que hubiese como una marcha de los carteros peleando por Exactamente. eso. Oh, Y es lo mismo que yo le digo a la gente que está en los taxis, que se dejan llevar por este señor que trató de ser representante de la Cámara y toda la cosa. No es la pelea contra las plataformas, es la tecnología y ya está. ¿Cómo adapto esa tecnología al estilo de vida? Y, claro, y ahí, ya que usted nombró a Supersónicos, que me encantaba, hay una más reciente que Futurama. claro. Y en Futurama muestran un futuro distópico desde hoy, Ujú, pero es distinto a ese. Y está planteado de las realidades de hoy, del individualismo. Y es una señora que se parece como a la bruja del 71 y que es la dueña de la tecnología del ujú, mundo en ujú. Futurama. Y ella prácticamente se adueña de todo. Es todo lo contrario a lo que mostraba Supersónicos. Y es bien llamativo que esa ciencia ficción se vea en los muñequitos. Es Claro. algo muy bacano. Pero chévere, Pero mire lo que usted chévere, dice es muy interesante porque teníamos una una realidad. serie utópica, Mm. idealista en los 60 sobre la tecnología y en los 90 ya tenemos una distópica, totalitaria, atemorizante sobre el mismo fenómeno, ¿sí? Y eso creo que es lo que muestra el tipo de sociedad que estamos. A mí me lo explicaba el profesor Richard Wolff y él decía lo siguiente, digamos que usted y yo tenemos una empresa, yo, tenemos 4 trabajadores y ellos le tocan, pues hacen su trabajo en 8 horas. De repente conseguimos una inteligencia artificial o algo que les permite a ellos hacerlos en 4. Si usted y yo decidimos qué hacer con eso, pues decimos, echemos a 2 y que la inteligencia artificial lo reemplace y usted me sigue trabajando 8 horas. Si fueran los trabajadores, dijeran, pues no, apliquemos la tecnología y trabajemos cada uno 4 horas. Hacia ese es el mundo que tenemos que ir. Y por Correcto. eso esto, lo que el tema que creo que nos lo propusieron de ellos, de la Realpolitik, pasa por eso. Porque el mundo que viene, si el trabajador no se une, pues va a ser lo que siempre fue. Recordemos que el capitalismo no se instauró en el mundo, sino para empeorar las condiciones de los esclavos y de los feudos. Incluso ese es un mensaje para megamillonarios, porque ya ni siquiera son multimillonarios como Elon Musk. Que él, si nos está viendo, déjenos aquí el like. Pero básicamente, ¿qué pasa con gente como Elon Musk? Y es que va a llegar el momento, porque siempre el capitalismo encuentra un límite donde revienta. Y no todo el planeta va a ser esclavo de él, y no todo, a pesar de que él llegue a tener la tecnología y los robots que hagan todo, y nos paralizamos como humanidad, ¿para qué le va a servir el dinero? No le va a servir absolutamente para nada. Así que ese tipo de formas en las que se plantean también me lleva a pensar una cosa, Andrés, y usted me dirá qué opina de eso. Eso es materialismo puro. Ujú, ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de la década de los 80, 90, que crea una familia con un futuro que se estaban imaginando en los 2000, que es esta Supersónicos, ujú.
fue la que llevó a pensar en ese futuro, las condiciones materiales de ese momento. Futurama nos muestra las condiciones materiales de ahorita para plantear un futuro. Y eso puede sonar a premonición o no, pero está en la decisión de uno tomar esas cartas y mirar cómo se las va a jugar al día de mañana. Por eso yo le planteé a usted la pregunta de la aplicación de la Realpolitik a a otra república Pero es que que, vamos a tener en John, es Colombia. que ese es el punto. O sea, Ujú, este gobierno nos demostró que si tenemos un presidente progresista de la clase trabajadora, porque nadie puede negar que la reforma laboral era un cambio profundo de recuperación de derechos, de dignificación del trabajo, si tenemos un presidente con esa intención, no logramos nada. No, hace falta mucho más, sí, claramente. ¿Y qué es lo que yo creo que hace falta? Controlar el poder económico. Porque es que, entendamos algo, todo lo que gastamos en empresas y demás se convierte en salarios, impuestos ujú, y ganancias, ¿sí? ujú. Desde hace 40 años dijimos todo se va para ganancias. ¿Qué hicieron ellos con las ganancias? Aparte de especular, aparte de gastar mal, crearon lo que Marx llamaba la superestructura. Empezaron a comprar medios de comunicación, empezaron a financiar campañas políticas, empezaron a comprar jueces, Equipos de fútbol, empezaron a comprar equipos de fútbol. porque eso es comprar la opinión. ¿Cómo es el ocio de la gente? Sí, comprar el ocio de la La gente gente es una cosa tan brutal. miserable. Entonces empezaron a comprar todo, empezaron a crear esa superestructura en la cual impiden que otras fuerzas impongan o lleven a cabo otros ideales políticos. Esa superestructura se mantiene porque nosotros como trabajadores decidimos renunciar a nuestros derechos y a Sí. nuestras ganancias monetarias. Si nosotros no quitamos eso, eso nunca va a pasar. ¿Cómo vamos a pelear usted y yo aquí en YouTube, la gente, contra esa superestructura, yo? Es Mm, imposible. El presidente no pudo, digámoslo así. sí. Con su gente en el Congreso, el presidente no Sacrificó pudo. familia, sacrificó su integridad, todo. Entonces el trabajo está en esto, en lo que pues, no usted y yo, sino en lo que usted y yo proponemos, que es que la gente entienda que si se empieza a unir como clase trabajadora, empiezan a mejorar sus salarios, pero más adelante van a empezar a ver que sus ideales, sus intereses empiezan a hacer realidad en la política. En todos los lados del mundo ha pasado así. Y yo le digo algo, John, para que la gente vea la frase famosa del Marqués de Condorcet, que él decía, el gran secreto de la política es que el poder está en los oprimidos y no en los opresores. Mire que usted, por ejemplo, Elon Musk, no tiene problemas con pagar impuestos y que le pongan más. Pues pelea, pero no jode por Sí, eso. ahí pega un grito y ya. Bill Gates tampoco. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama millonarios, ¿cómo se llama? Millonarios por impuestos, o sea, como que millonarios que dicen que tienen que pagar más impuestos, pero ninguno, John, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento permite sindicatos en sus empresas, porque a eso es lo que tienen miedo, A al la poder de la clase asociación. Ajá. trabajadora. Claro, ahí llegamos a lo que planteaba Paulo Freire, que es el tema de el oprimido no va a salir solo de la opresión. Eso es muy bueno. Esa relación dialéctica que hay entre oprimido y opresor, ese constructo que hay, no se va a romper porque un opresor venga a salvarlo a usted, que eso es lo que pasa en elecciones y en la vida política electoral. Me Que hago un nos, paréntesis claro, chiquitico, hágale, sí, Mauricio Armitage. ajá, Para mí es eso que usted está diciendo. sí. Eso que usted está diciendo es eso. Comerse uno el cuento de que va a venir el empresario a salvarnos, bájese de esa nube. Eso, Siga, por favor. el opresor no va a venir por el oprimido. Ese ejemplo que pone Andrés se llama el disfraz de generosidad, Wow, la falsa generosidad, wow. que el opresor se disfraza de generoso y el opresor siempre se tiene bien tirando migajas de pan. Ujú. Y cuando la migaja de pan es más grande, pues se siente mucho mejor. Mm. La única forma es que la clase oprimida se reconozca como oprimida y se asocie, porque el oprimido solo es cooptado por el aparato opresor y su sueño es pasar de oprimido a opresor. Entonces, yo le pongo un ejemplo y eso lo he vivido en mi profesión. En la universidad yo tuve compañeros que estuvieron conmigo al frente y estuvimos dándole a bajar las matrículas, no tenían plata, muchos eran papás desde el primer semestre y dele, nos graduamos, hermano, y eso fue como que quite de acá los oprimidos, ahora yo paso a ser un opresor. Recibieron un Ok, salario petrolero, ok. algunos crearon empresa, entonces ya soy el doctor, entonces se les olvidó todo. Y eso es muy común. El oprimido solo tiene una mayor tendencia a pasar a ser un opresor.
El oprimido en conjunto es capaz de darse cuenta que como clase, reconocerse como clase y puede salir de la opresión. Qué buena referencia, George. Es la única, es la Muy única, buena. no hay de otra. Y la mejor forma de reconocerse como oprimido es clase trabajadora, es lo que nos une. No esos identitarismos de los LGBT por ahí, pero LGBTIQ más es otro, entonces aparece otra letra y lo mismo, yo soy negro, pero soy negro más clarito que el otro, yo soy negro del norte, usted es negro del sur, y aparece el indígena, no, es que yo soy de este indígena de acá, de allá, no. Indígena, negro, blanco, gay, lesbiana, etcétera, todos son clase trabajadora. Así se gane el sueldo que se gane. Eso es súper importante para entenderlo. Digámosle, contémosle algo a la gente, Joe. Mm. ¿De dónde viene eso? Porque hay una tesis que a mí me gusta, que le quiero compartir y que quiero compartir a toda la gente, y es que esta cosa, supuestamente, este afán de identidades tan amplias, por no usar ninguna palabra que ofenda a nadie, supuestamente viene de BlackRock, viene de Larry Fink. Y es una cosa que se llama ESG, que yo le pido a la gente que la investigue y que la mire, en donde el capitalismo hoy funciona en el sentido de que no depende tanto de las ventas, sino depende del mercado bursátil, de las inyecciones de capital. Rentista. Sí, exacto. O sea, todos han escuchado el concepto de Paul Krugman, el capitalismo zombie, empresas que necesitan inyección de capital constante para seguir adelante. Y no son empresas pequeñas, ¿no? Son las más grandes que conocemos. Entonces Larry Fink tiene ese poder, que él es el que inyecta el dinero en las empresas. Y un día se le dio por decir, bueno, pues las empresas eco-friendly, gay-friendly, pet-friendly, todo friendly, Sí, sí. son las que le voy a dar plata. Las que no, pues no. Por eso usted ve tanques de guerra en Israel con la bandera LGBTI. Exactamente. Porque Larry Fink, el capitalista por excelencia, que no le interesa para nada la diversidad sexual o racial o lo que sea, hace eso. Porque todo el trabajo del capital es siempre dividir la clase trabajadora. Entonces lo que usted dice es muy cierto. Ahora estamos peleando si usted es negro o si yo soy blanco. Cuando teníamos Blanco clarito, sí. blanco oscuro. Y es el chiste de un comediante de Estados Unidos que me gusta, que es Jimmy Dore, que él dice que todo esto se convirtió en que el Bank of America llegue y le dice a la gente, mire, esta es mi nueva directora de hipotecas, es mujer y es negra. Igual te va a echar de tu casa, Sí, pero es mujer y es y es negra. negra. Entonces ya todos estamos felices. No, y eso tiene relación con lo que usted dice. Incluso va más atrás de BlackRock. ¿Ok? Eso viene desde el mismo pensamiento calvinista, protestante, que busca la división de las personas construyendo una espiritualidad en el dinero. Entonces, como hay una espiritualidad en el dinero, dividiendo las personas, haciéndolas individuales, porque si usted es rico es porque Dios lo quiso así, lo bendijo, pero usted, cómo hizo rico no importa, pero a usted Dios lo bendijo, entonces es la espiritualidad del dinero. Y todo eso pasa por los Rothschild, que ellos, pues bueno, conformaron la banca más moderna en Europa y Estados Unidos, pero el verdadero poder llega con BlackRock en los últimos 40 años, y BlackRock hace eso, porque BlackRock se da cuenta de algo muy importante. En el capitalismo lo que usted necesita es sociedad de consumo, y sociedad de consumo que no piense. Sociedad de consumo que simplemente consuma, como la película que hablábamos antes de empezar Sí, aquí, sí. con la acomodada de las cámaras, que es la idiocracia. Ujú. Una sociedad que consuma, ya, no pregunte, consuma, 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 consuma. Y eso es lo que han buscado. Entonces, para generar ese consumo, necesito crear en usted una identidad. Y su identidad sea diferente a la del otro, y a la del otro, y a la del otro, y a la del otro. Y ese identitarismo, mucha gente lo asocia con el progresismo, con el movimiento woke, que sí, tiene sentido, porque si uno mira el progresismo europeo o el movimiento woke en España, en Estados Unidos, se identifica mucho con eso, Ujú. con las divisiones, pequeñas divisiones. Pequeñas divisiones, esa es la Pero cuando palabra. usted mira el sentido que todos estos cuchos hablaron del tema de comunión, de trabajar en equipo, de sociedad, el, el mensaje es diferente. Totalmente. Usted que es cineasta, pues le encanta el cine al hombre. Hay dos películas que tratan ese tema. Una es gringa, la otra es china. Ok, Las dos son ciencia ficción. Las dos son tremendas películas. Y yo estoy seguro que las vio, y si no la ha visto, ahí vea. ok, Interestelar, ok, y la otra se llama Un planeta errante. ok, sí. Interestelar es gringa.
Planeta Errante es chino. ¿Usted ya la vio? Sí, Interstellar, sí, no estoy seguro, pero Planeta Errante es la de los astronautas que van a... No, que sacan al planeta de la órbita, lo Exacto. mueven. Y que el trabajo comunitario entre Le todos, voy a contar qué fue lo que yo entendí de ella y usted me dice. yo creo que vamos por el mismo lado. Vale. Interestelar da un mensaje bonito. La película es una rechimba muy bacana. Y el mensaje es que el amor puede todo. El amor de un papá a una hija trascendió dimensiones, trascendió décadas. Y transforma el mundo. Listo, ok. El mensaje de la película china, que es más loca todavía, porque es que en la interestelar son dimensiones, Ujú. en la china es el planeta se va a destruir porque se acerca al sol y tenemos que sacarlo de la órbita y hay que llevarlo a otro lado. ¿Cuánto tiempo nos toma? 5.000 años. O sea, usted pensar, no en sus hijos, no en sus nietos. ¿Cuántas generaciones hay dentro de 5.000 años? Pensar en 5.000 años. Como equipo, crear un gobierno Como equipo, mundial exactamente. y mover el Ese es el punto. planeta hasta allá. Ujú. Son dos mensajes distintos de dos visiones diferentes que tienen un componente muy político. ¿Usted lo vio así o vio algo más? No, yo vi eso porque es que eso fue lo que me gustó, porque nosotros estamos acostumbrados a la narrativa de Hollywood de un hombre salva al mundo, Ujú. del individualismo por encima Rambo, de todo. Rocky, sí. Misión Imposible, que me acabo de ver, me encantó, me fui hasta la IMAX a verla y todo. Sí, sí, sí. Pero es Tom Cruise salvando el planeta Tierra. Ese día íbamos a grabar, pero estaba desesperado. Es el hombre solo, único que es el ideal del neoliberalismo, el individualismo como base de usted puede, ¿sí? Y usted puede meterse en un submarino y rescatar el submarino y puede luego volar y atrapar de un avión al otro. No. Los chinos, el mensaje que dieron fue, oiga, nos tenemos que organizar para un problema mundial. Y eso me parece que o sea, para mí fue todo el mensaje de la película. Y me pareció brutal. Y de hecho es la película más exitosa en China, creo que no sé cuántas décadas y demás. Después de Bruce Lee, sí. De Jackie Chan, sí, que es un dios allá. Pero ese fue el mensaje que a mí me llegó. Y es el mensaje que ustedes de su área y yo desde la mía le estábamos diciendo a la gente. Es que nos teníamos que unir porque como en sus términos, los opresores siempre nos van a oprimir. Es nuestro trabajo no dejar que nos opriman y en algún momento superar esa condición, que es la herencia que nos dejaron toda esta gente, porque cuando se ha hecho, ha funcionado sumamente bien. Mira lo que ha significado el mundo cooperativista. Unas empresas donde no hay jefes ni trabajadores, solo hay socios. Usted y yo montamos una empresa y entre los dos lo organizamos. Y entre los dos trabajamos y los dos repartimos ganancias. Eso hay empresas a nivel de 10.000, 20.000 trabajadores en esa condición. Entonces se puede, el capitalismo se puede superar, se ha superado para bien en el cooperativismo, que es el comunismo hecho en práctica, o el tecnofeudalismo de Varoufakis, que es algo que todos tenemos que tener miedo, Sí. porque es lo que usted dice, es todos trabajar para Elon Musk, para Jeff Bezos y para Zuckerberg. Hasta que haya Eso es, trabajo, porque hasta que apenas haya empiezan trabajo. las máquinas a trabajar, es ahí donde Elon Musk va a decir, puta, la cagué. Pero entonces, trayéndolo a Colombia, en el mundo en el que estamos, en el mundo político que se nos viene, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer si queremos cambiar este país, evidentemente, es crear otro factor de poder diferente al que hay hoy, que es medios de comunicación, ya sabemos a quiénes pertenece. La política, el Estado, ya sabemos quién lo tiene cooptado. Eso yo creo que quedó clarísimo. La justicia, con esas sentencias, con esas caídas de decretos, todos sabemos a quiénes le trabajan. ¿Qué nos queda, John? Pues un factor real de poder basado en la clase trabajadora, no hay más. O si hay otro, pues que alguien me lo diga y lo Sí, sí, exploramos, sí, pero sí. yo no conozco otro. Y en esa unión podemos empezar a transformar las relaciones económicas. Es que Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene demasiada plata para financiar campañas, para comprar jueces, para hacer comerciales, para todo. Nosotros no. Y eso es algo que nos falta. Es un chiste que entre usted y yo hacemos todo el tiempo. Si usted y yo fuéramos de derecha, ya seríamos, Ya éramos ricos. ya seríamos ricos. Y aquí estamos apenas, si la gente viera nuestra producción, se pondría a llorar. Pero es nuestra realidad. Y es la realidad que tenemos que empezar a cambiar. Entonces, a usted y a mí nos sirve que la gente que nos ve sepa que es de nuestro interés, no porque seamos ni siquiera buena gente, que ellos ganen más plata. Y ellos, entre sus socios, entre sus amigos, que ellos ganen más plata. Y de pronto, entonces, la gente puede decir, oiga, Johnny Andrés, qué bien, aquí nos sobran unos pesos, pues apoyemos a esto porque están alimentando. Eso es cambia, eso es la real política. Claro, claro, porque hay que entender las finanzas, voy a llamarlo así, las finanzas
desde ese aspecto que usted dice, y es que mucha gente cree, habitualmente lo he visto en redes sociales, no sé si usted conoce a un TikToker que se llama Camilo Cifuentes. Ahora me suena. Bueno, Camilo Cifuentes me parece bacano lo que está haciendo. Es un tipo que va por la calle y ve Sí, que sí, usted sí. vende Sí, sí, empanadas sí, y sí, sí. a cómo las empanadas, ya la gente lo conoce y eso apenas oye, ¡ay! Se pone a llorar. A Mi 3.000, esposa va ahora. deme 300. Ujú. Y entonces le dicen, tengo 50, me demoro 2 horas en hacerlo. Afán, no tengo. Sí, sí, siempre dice lo mismo. Y me parece bacano lo que el man hace, Ujú. porque tengo entendido que él lo hace con la monetización de TikTok. Muy Ha, bien. ha de tener Y su creo que plata, tiene yo una creo. Baki porque mi esposa Y tiene aportó. una vaqui. Entonces, eso, bacano, bacano. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Totalmente de acuerdo. O sea, se ve bonito, es una chimba. Camilo, si está viendo esto, Siga, Camilo, siga. siga haciéndolo. Y si hay 100 personas como Camilo que lo quieren hacer, háganlo. Pero eso no cambia las condiciones Exactamente no. reales. Entonces, cuando una persona dice, es que ustedes se ponen a hablar mierda y tal, y eso no ayuda como si hace Camilo Cifuentes, hay distintas formas. El artista ayuda. Cuando un artista como Goya le mostró al mundo lo que pasaba en Francia, estaba ayudando. Cuando Picasso lo hizo, estaba ayudando. Federico García Lorca estaba ayudando. Cuando una persona hace un video como estos, como los que hace Andrés, hago yo, hace mucha gente más, y lo ven 100 personas, está ayudando. De acuerdo. Entonces, ahí quiero de pronto cerrar ahora, porque nos calentó la guapanela, cerrar ahora este episodio con ese punto, Andrés, y es llevar a las personas a entender que no podemos encontrar soluciones fáciles a problemas complejos. Que un problema complejo como el Estado, como la sociedad que hoy tenemos en Colombia particularmente, no se resuelve con caridad. No se resuelve con que usted llegue a senador y diga regalo mi sueldo. Eso sería una estupidez, Eso es. porque ni siquiera va a poder trabajar. No va a poder ir a una región ni nada de eso. ¿Qué mensaje le da usted a esas personas para que empiecen a entender eso? Porque este es un proceso en el cual vamos a dejar de estar creyendo que la caridad resuelve los problemas estructurales y profundos de la sociedad y que los problemas grandes de la sociedad se resuelven con grandes soluciones a largo plazo, como otra república. Totalmente de acuerdo y creo que se echó usted su discurso de campaña ahí, básicamente. Pero no puedo, digamos, no puedo agregarle nada, realmente. ¿En qué sentido? Yo creo que la gente entendió algo valioso en este gobierno y es, oiga, votamos por el presidente que queríamos y ganó. Eso era inédito para nosotros, para los de nuestro lado, ¿sí? No fue suficiente. Se dio cuenta que el cambio no era en 3 años. Exactamente, no era ahí. Hay que hacer mucho más. Ujú. Y luego, después de eso, yo dije, "Bu- puede pasar, ojalá no, pero la gente se va a desilusionar y se va a caer todo". Pero luego o nos vimos marchando contra la caída de la consulta, bueno, marchando por la consulta popular. Y dije, y todo este gentío, eso ya es gente concientizada. Entonces, que la gente entienda algo. Salieron a marchar, salimos a marchar como clase trabajadora. ¿Y qué hizo el Congreso? Volvió a presentar la reforma. Eso es el poder del que usted y yo estamos hablando. Y ese es el poder que tenemos que encaminarnos. Entonces, es muy lindo salir a marchar Sí. y chévere. Y Se ve siempre uno voy a con apoyar, amigos, se ven con y ahora amigos. está de moda la foto, y Sí, la sí, marcha y sí, tal. todo. Pero eso no cambia. Mire que les da miedo, pero siguen en lo mismo. Pero el día, y eso es, ese es el eslogan de otra república, es del 4 al 40. El día que la afiliación sindical pase del 4 y seamos el 40%, este país cambia ya. Porque la reforma laboral la pueden poner. Ese que me sonó a Juan Luis Guerra. Sí, sí, Vuelve sí. y tires el 440 con eso. Hoy teníamos en la afiliación sindical en Colombia el 4% de la clase trabajadora afiliada a sindicatos. O sea, Solo el 4%. eso es nada. Eso no es nada. O sea, Eso no hay no sindicalismo, hay no hay. sindicalismo en No Colombia. hay. El día que la gente que nos esté escuchando, ahora, yo soy el primero en decirlo, ¿hay que renovar los sindicatos? Sí. ¿Hay que modernizarlos? Sí. Sí. ¿Hay que tecnificarlos, ponerles las nuevas olas? Sí, totalmente. Ellos también lo dicen, ellos también lo saben. ¿Hay sindicatos malos? Por supuesto. Pero no podemos tener la posición
O sea, ¿qué tal que Petro hubiera dicho, uy, no, pero el gobierno lleno de corrupción, ¿yo para qué me meto a la ¿No? presidencia? Y cómo generaliza uno con un 4%? Es que yo no Exacto. sabía que era tan poquito, man. Entonces, el día que usted y yo y muchos más, por supuesto, logremos que ese 4 pase al 40%, este país cambia completamente. En este país no se vuelve a pagar un mal salario. En Mm. este país no se vuelve a abusar de una hora extra. En este país no se vuelve a, mejor dicho, un acoso sexual no vuelve a suceder. Porque a eso le tienen pavor. Le tienen pavor. El día que haya un presidente del sindicalismo en Colombia, porque no voy a hacerle promoción a nadie, que diga mañana paro el aparato productivo, la gente aquí empieza a firmarnos lo que sea. Permítame contarle una historia, John, A para ver, que vea la gente el poder que tiene. Esa historia no es mía, es de un historiador. Usted sabe que yo la historia me encanta. Roger Howard contó la historia de que en Irlanda, en los 70, John, hubo una huelga de banqueros. huelga Gente de de banqueros. banqueros. O sea, dueños de banco, no Dueños de bancos, empleados de no, 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 banco. empleados, Sí, dueños de porque bancos. hago la salvedad porque Sí. hay gente que ha trabajado de cajero en un banco y dice, yo fui banquero, No, no, no. Dueños de empleado de un bancos, banco. gerentes de bancos, junta directiva de bancos. Todo el mundo asustado. Todo el mundo paniqueado de que, uy, no, nos vamos a quebrar, nos vamos a morir. Dios mío, eso se le acabó, se le da gran crisis financiera en Irlanda. 6 meses después, busquen los años 70 una crisis irlandesa bancaria. No hay ninguna. No pasó nada. La gente sacaba su efectivo, la gente firmaba vales en los bares, se inventaron sus propios cheques, Había confianza. había confianza, no pasó nada. No, no recuerdo el año, pero también fue en los 70, Ujú. en Estados Unidos, en Nueva York, los que se han visto Taxi Driver saben de qué estoy hablando, en Nueva York hubo una huelga, se arrancó una huelga de recogedores de basura, ¿sí? Y el New York Times y NBC y ABC todos dijeron, pues que vayan a huelga, es que no va a importar esa gente, que hagan lo que les dé la gana. Y ellos decían, es que la gente nos trata mal, la gente nos ofende, la gente no nos ve con respeto, o sea, nos considera que nosotros también somos basura. No recuerdo el nombre del líder sindical, se paró en una plaza en Nueva York y dijo, nos vamos a huelga. John, a la semana, el New York Times publicó, páguenles lo que quieran. La basura ya en la calle estaba a este nivel. El alcalde, no recuerdo el nombre, le tocó salir y veía, Dios mío, esto es un acabose. Ya empezaron a salir las ratas, declararon emergencia sanitaria. Entonces yo le pregunto a usted, John, le pregunto a los que nos ven, ¿quién tiene más poder? ¿Un Ujú. recogedor de basura o un banquero? Un pueblo unido. Un pueblo unido. Entonces, lo que la gente no entiende y lo que nosotros tratamos de comunicarles es que el valor que tiene el trabajo en la sociedad es enorme. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Dónde quedamos usted y yo, los influencers, los artistas, los lobistas, los de mercadotecnia en la pandemia? En ningún lado. Lo importante eran los enfermeros, lo importante eran los doctores, lo importante eran los domiciliarios. La gente no se da cuenta de lo que significaría la vida sin ellos. Nosotros dependemos de la sociedad. Sí, yo aquí tengo que coger un taxi para irme para mi casa. Todos dependemos del otro. Todos dependemos del otro. Esa idea del individualismo es ridícula. Por eso socialismo tiene la palabra que es de sociedad, es enriquecer a la sociedad y reconocer la importancia de cada uno. Cuando todos nosotros nos demos cuenta del valor, del aporte que nosotros hacemos a la sociedad como trabajadores y cuando logremos ese 40% que algún día usted y yo vamos a estar ahí celebrándolo, este país va a cambiar. Tal cual. Yo quiero dejar un mensaje final Por favor, y es cierre el usted. siguiente. Dicen que el trabajo dignifica al hombre. El trabajo no dignifica al hombre. El resultado del trabajo, lo que produjo, es lo que dignifica a una sociedad y no al hombre. Y eso es un tema diferente. Y pues bueno, quiero agradecerle a toda la gente que estuvo acá conectada y quiero hacer una, llamémoslo así, como una dinámica o trampa para la gente que nos está viendo. Cuéntela. Es muy sencillo. Van a escribir Forero Arellano si vieron el video hasta el final. Ah, qué bonito. Y nos vamos a dar cuenta si la gente vio el video hasta el final. El que escriba Forero Arellano Lo escribí. estuvo aquí con nosotros hasta el final. Yo ¿Listo? contémosle la otra idea que tenemos y es que vamos a empezar a hacer esto, ojalá, si la gente quiere, con un público. ¿Cómo es la idea suya que usted Ah, tiene? listo, súper. Bueno, esto lo vamos a llevar a un espacio, Ujú. inicialmente Bogotá. Digamos inicialmente porque hay que pensar como los Rolling Stones que le dieron la vuelta al mundo. Entonces, inicialmente en Bogotá, vamos a buscar un espacio, un lugar donde la gente se pueda tomar una cervecita, una agua panela, un té, una cerveza, una gaseosa, lo que quiera. Y que podamos conversar
y que la gente pueda interactuar y pueda dar sus opiniones, nos pueda decir no estoy de acuerdo, me parece esto, que podamos construir en un debate dialéctico, amigable y bien chévere. Y empecemos a Y unir a esa clase. correcto. Y que sea la clase trabajadora que llegue. Total. Y ahí todos aprendemos, porque todos terminamos aprendiendo, Andrés. Entonces eso asumo yo que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque eso va a ser a mediados de junio Yo en creo, Bogotá. En yo creo. Bogotá. Bueno, mi hermano, cierre esto con la gente, por favor. Joan, muchas gracias. Para mí un honor estar Ujú. compartiendo contigo y que me presentes a tu público y pues el mío yo creo que todos te siguen a ti, entonces no hay nada nuevo ahí. Esa es una vaina clara. O sea, todo el que se mueve como youtuber, influencer, en el progresismo, en la izquierda, compartimos a la misma Sí, audiencia. compartimos la Un día misma comer unas empanadas allá, otro día comer acá, pero es la misma Pero cosa. para mí un honor, un orgullo y la verdad te voy a decir algo que me tiene muy, muy feliz y muy emocionado y fue ver los comentarios, la reacción del video anterior. Sueño con que aquí salga algo, que esta comunidad digital se convierta en algo real y que esta sea la semilla que algo en algunos años miremos para atrás y dijimos, ¿se acuerdan de los dos primeros que nos tocó poner cuadernos para sostener el celular y demás? Bueno, Ajá. hoy ya mire lo que es, hoy mire lo que hemos hecho. Entonces, sigamos adelante. John para el Senado, bueno, para el Congreso en general, A donde pueda. para donde pueda, o si no, a todos a construir otra república, mi hermano. Por lo pronto, a educarnos y dude de lo que estamos diciendo acá, pero por favor dude de todo y que la duda sea el constructo mental. Un abrazo. Nos vemos.